Hola, ¿qué tal amigos del canal? Hoy es martes 29 de septiembre de este año 2020, son un poquito más de las 6 de la tarde. Y bueno, en esta tarde del día de hoy pues quería compartirles una pequeña reflexión de parte de Dios. Espero que tengas un corazón dispuesto y una alta expectativa de que esta reflexión cause un efecto positivo en tu vida. Y el tema se llama No tengas temor. ¿Sí? Muchos de nosotros como cristianos hemos experimentado lo que es el seguir a Cristo. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos experiencias muy diferentes que han marcado nuestra vida, igual que nuestro testimonio. Pero todos tenemos una sola cosa en común, que es que el seguir a Cristo ha marcado un antes y un después. Es decir, todo eso ha hecho que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comunicarnos hacia los demás. Son tantas cosas, incluso hábitos que antes para nosotros eran muy extraños, hoy en día es algo normal. Todo eso por causa del seguir a Dios. Pero para este tiempo han surgido voces que dicen que no es sano o que ya no se debe hablar de estas cosas. Es decir, todo esto ha causado un efecto negativo en nuestra vida cristiana. Es decir, lo que se llama temor. El temor ha hecho que nosotros como cristianos, incluso ha afectado tanto a cristianos que están empezando a hablar o impartir sobre la palabra de Dios hacia otros. Todas estas cosas, este efecto negativo, lo que se llama temor, ha hecho que nosotros como cristianos nos limitemos a impartir la palabra o impartir el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque nos da pena o porque no conocemos a los demás o porque se nos dificulta comunicarnos hacia los demás. Todas esas cosas por causa del temor ha hecho que nosotros nos limitemos a impartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No sé si te ha pasado, si han dicho algo de ti por redes, por diarios o en la televisión, que ese tipo de comentarios que han generado hacen que tú tengas un efecto negativo, es decir, que tú tengas temor. Ese temor de poder hablar allá afuera, de poder impartir un mensaje diferente o dar respuesta a algo que de verdad la gente está expectante de que tú quieres o que Dios pone en ti que tú les impartas, ¿sí? Tal vez no lo has hecho por causa del mismo temor, ¿sí? Pero déjame decirte que el seguir a Cristo es algo normal, es lo más natural que puedes hacer y lo más hermoso que tú puedes experimentar, ¿sí? Yo creo que, bueno, tú fuiste creado para Dios, es decir, Dios te creó a ti y el propósito que Él tiene contigo es que quiere que tú seas un seguidor más de Él, incluso que tú seas hasta mejor que Él. ¿Ven? Entonces, yo tengo, bueno, 3 tips que te pueden servir para que tú puedas vencer ese temor. Y el primero de ellos es, primero, pidiendo perdón. ¿Por qué pedir perdón? Bueno, hay que pedir perdón porque a veces nosotros hemos sido alcanzados por esas voces que nos han limitado a impartir nuestra fe. Es decir, hemos hecho caso a las noticias o a nuestros amigos, que eso está mal o que esa respuesta que nos está dando el mundo nos va a cohibir de impartir lo que Dios quiere hacer. El segundo tip que Dios me está poniendo en mi corazón es que tengas valentía, ¿sí? Que le pidas a Dios que te dé valentía. Es decir, yo no sé en qué tiempo estás orando, no sé si en la mañana o en la tarde o en la noche. En el tiempo que estés orando con Dios, pídele a Dios que te dé valentía. Esa valentía te va a ayudar a ti a que tú tengas la iniciativa de poder ya alcanzar a los demás, de que tú tengas la iniciativa de poder impartir lo que Dios está haciendo en tu vida, de que tú tengas esa iniciativa de poder dar una respuesta a esas personas que no están pasando por un momento circunstancial muy difícil. Y el tercer tip que te quiero regalar el día de hoy, pues es actuar. Es decir, no te conformes con lo que tú estás aprendiendo en la célula, no te conformes con lo que estás aprendiendo en una conferencia, no te conformes con lo que estás aprendiendo en un estudio bíblico. Es decir, que todo lo que tú aprendas allí adentro, actúa y sal afuera a impartir el mensaje. Sé diferente, sé la solución, no ser parte de ese problema, que ese temor, todo eso que te limita, toda esa dulzura que tienes de la palabra de Dios, que tú tienes adentro, que tú la puedas dar hacia los demás,
¿sí? Actúa, no te quedes allí donde estás parado, donde estás sentado, donde incluso estés recibiendo la palabra, que tú ya seas ya usado por Dios. ¿Sí? Y bueno, chicos, entonces, estos son los 3 tips que yo considero que te pueden ayudar a ti a que tú puedas vencer ese temor y de que tú seas usado por Dios para poder impartir el mensaje de salvación a los demás. Recuerda que el temor es una emoción que está muy estrecha, que está ligada a la mente, y eso te puede cohibir de generar lo que es el mensaje de cambio hacia los demás. Cuando pase o tengas ese tipo de sensación o esa emoción, si tú estás sintiendo temor, engaña a la mente y dile que tú, en vez de tener temor, tú estás sintiendo emoción, que estás expectante, que tienes ganas de impartir ese mensaje, y así tú te vas a sentir con más seguridad, vas a tener más motivación y eso te va a hacer alcanzar, o sea, tener más facilidad y dominar lo que de verdad tú quieres alcanzar allá afuera. Y bueno, espero que este mensaje haya sido de bendición, que te haya servido y que tú puedas reflexionar en él. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga. Bye bye.